Un gran programa tendremos hoy día con el tema que llevamos años y años y años discutiendo. El rol que debe jugar la pyme. No un rol de estirar la mano, sino que qué parte de la economía y qué parte de la sociedad juega este sector tan importante del mundo empresarial. Porque son todos empresarios de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio y además, yo creo que casi el 100% son empresas familiares, que es un rol muy importante que juegan en todas partes del mundo, ¿verdad? Principalmente en los países desarrollados, Italia, España, Alemania, etcétera, etcétera. Y para eso tenemos el mejor invitado, el presidente de Conupia, don Roberto Rojas, que lleva años en este cargo, se parece a Cuncilla y algo. No tanto. Demasiados años, digamos. Y dos panelistas que acostumbrados, don Mario Griati, presidente de la Asociación en Casablanca, de Las Viñeras, y nuestro amigo Diego Olivares, académico, participó en la CUT, etcétera, etcétera. Es señal que hoy día vamos a dar una pelea, el perro y el gato, en el mundo de la empresa. Roberto, ¿cómo ves tú la situación a futuro? Porque todos estamos hablando de una crisis y los economistas lo mencionan en cada momento. A mí me produce un pequeño trastorno en el sentido que un economista como un doctor debe dar el camino de salida. No es fácil decir tienes cáncer, pero si yo tengo cáncer, ¿qué tengo que hacer con ese cáncer? ¿Verdad? Y veo que no veo el camino de salida. Por ejemplo, hoy día se mencionó que la inflación sigue siendo una variable muy difícil de digerir y se mantienen las tasas de interés. ¿Qué piensas tú? ¿Que hay caminos de salida? ¿Hay que tener propuestas? ¿Qué rol vamos a jugar en este camino las pymes? Porque los pymes no es pedir ayuda, sino que somos dentro del programa total de este país. ¿Qué piensas tú de este problema? Naturalmente que el camino de salida, dada la cuantía de la crisis, es difícil, es complicado. Sin embargo, independiente de la dificultad que esto tenga, lo pedregoso que sea aquí el camino, tenemos que plantearnos propuestas que nos permitan avanzar. Y desde el punto de vista de las pymes, nosotros tenemos propuestas. Hemos sido muy propositivos, hemos pagado en gran parte la crisis, ya junto con los trabajadores, hay que decirlo también, que hemos sido los más afectados por esta crisis, ¿no? Que ya lleva un par de años. Sin embargo, yo creo que aquí el problema principal es cómo abordamos esta crisis desde el punto de vista colectivo. Acá las soluciones particulares o de algunos iluminados, como tú bien dices, Roberto, algunos economistas, que cada uno cree que poco menos que aquí está descubriendo la pólvora y sentando sus teorías, que por lo demás son bastante disímiles algunas entre ellas, no es el camino. Aquí el camino es de la discusión colectiva, propositiva y con ganas de resolver los problemas, más allá de las posiciones legítimas desde el punto de vista político que pueda tener cada uno. Porque sabemos que aquí cada economista, ¿no es cierto?, abraza teorías de acuerdo a la escuela en la cual está formado. Nosotros desde las pymes hemos hecho ese esfuerzo y creo que de alguna manera el gobierno a través del Ministerio de Economía con las pymes ha tenido o ha dado algunas señales que son importantes. Sobre todo desde el punto de vista de la participación, porque se ha instaurado una forma de codiseño, una cuestión que es inédita, ¿no? Codiseño, es decir, cómo las políticas públicas son codiseñadas desde el Ejecutivo, pero codiseñadas, repito, con las pymes, con los actores principales, en este caso, no las pymes. Y así hemos logrado cosas que efectivamente han sido avances, por ejemplo, el salario mínimo. Ya, por primera vez en la historia de este país, las pymes fue muy incorporada a la discusión del salario mínimo. Ese era patrimonio de la gran empresa, el Estado y los incumbentes directos, que son los trabajadores. Hoy día se incorporaron también a las pymes. Y lo más importante de este tema es que por primera vez, esto sí que es histórico, las pymes, ¿no?, los dirigentes principales de las pymes se sentaron en la mesa y lograron discutir un subsidio para ayudar a las pymes en esta situación de crisis a poder solventar el salario mínimo de aquellas que pagan salario mínimo. Y logramos entonces, después que cuando el salario queda en 400.000 pesos, logramos un subsidio de 20 y tantos mil pesos y ahora llega a 32.000 pesos, ahora que a 400. Entonces, más allá del guarismo, el número, lo importante es que hay una actitud de poder escucharse y de poder resolver algunos problemas. Ese es un tema, digamos, que es emblemático. Si logramos perseverar en esto, esto es importante. Por ejemplo, el viernes pasado nosotros tuvimos una reunión donde participó la CUT
participó la CPC a través de Mewis y algunos asesores que él llevó, y 5 de los gremios más importantes de las pymes, con el ministro Grau y con el ministro Marcel. Y estuvimos discutiendo el plan que hoy día a las 8 de la mañana tiraban el plan de productividad, o la agenda de productividad. Entonces, se incorporaron algunos temas, todavía creemos que es poco, pero se incorporaron algunos temas que de las pymes surgieron. Eso es más o menos el término de la proyección que nosotros vemos. Roberto, me parece positiva tu intervención en esa línea porque da una luz a lo que efectivamente nosotros estábamos acostumbrados un poco en el último tiempo, escuchar casi pura queja. ¿Para qué decir también en el movimiento sindical esa queja? Existen muchos de los grandes temas que durante mucho tiempo se discutieron y estuvimos, por último, para ser informados. En materia de la reforma tributaria, ¿cuál ha sido la participación que ustedes han tenido y cuál es la visión que tienen respecto de lo que eso les pueda, de alguna manera, perjudicar o favorecer? Aquí también hay matices. Hay matices porque la opinión de las pymes reales ha sido bastante tajante en términos de que en lo global esta reforma tributaria no perjudica a las pymes. Había otro sector que dice representar a las pymes, que conocemos que es el que tiene que ver con la multigremial y con Juan Pablo Suet particularmente, pero que la verdad es que no son pymes. Entonces, en definitiva, sacan opinión pyme de sectores que no son efectivamente pymes. ¿Ya? Y tienen mucha cobertura. Y tienen mucha cobertura, nosotros tenemos poca cobertura, por eso haber venido a este programa que tiene con Roberto a conversar con usted es importante. En términos generales no, porque... ¿Te puedo aclarar? Yo estaba analizando la situación tributaria. Efectivamente, tienen algunos puntos muy importantes, artículos relacionados con las pymes, que incluso se paga tasas inferiores, que se paga del 27% por tener el perfil de ser pyme, ¿verdad? Llega en caso... Pero eso es justicia tributaria. Porque anteriormente era terriblemente injusto, porque la mayor parte de las pequeñas y medianas empresas tenían tasas inferiores al 27%. Entonces pagaban, se calculaba el 27% para hacer el famoso PPM todos los meses y después le devolvían plata. Y las grandes, era justo al revés. Se calculaba el 27% y al final de año ellos tenían que pagar una diferencia. ¿Qué significa? Que los chicos estaban financiando el Estado durante el año y los grandes se financiaban le estaban prestando tasas. Entonces, lo que está la propuesta que se está hoy día discutiendo es de justicia tributaria. Y esa es la pelea que yo siempre he insistido, que nosotros no tenemos que pedir cosas especiales, lo que tenemos que pedir es que el sistema sea justo. Por ejemplo, comparto 100% contigo, Tocayo. Gran parte del sacrificio de estos 2 años del COVID, etcétera, la crisis que ha venido, lo han pagado los chicos, porque si uno ve las utilidades que ha generado la banca, y hoy día viendo el diario creo que las 50 empresas más grandes de Chile han dado utilidades no buenas, fabulosas. Entonces, las crisis las pagan de forma distinta dependiendo del sector y en qué condiciones se encuentran. Entonces, para mi opinión personal, que cualquier gobierno tiene que ver a este sector como se ve principalmente en Europa, que no es un sector solo económico, sino que juega un rol fundamental para el desarrollo social de un país. Y eso en Chile está terriblemente descuidado. Bueno, terrible. yo voy a... Para remarcar lo que tú dices, lo primero que aquí hay un concepto muy equivocado de lo que son las pymes. La gente en general cree que las pymes es el pañero que se coloca en ahumada, ¿no es cierto?, vendiendo artículos que dice que son originales y son chinos. o la señora que, claro, honestamente se puede ganar la vida vendiendo sopaipilla con su carrito, ¿no? Son micro. Claro, son micro, muy pequeñas o son informales. Pero aquí la pyme efectivamente cumple un rol no solamente social desde el punto de vista, porque casi es un estigma para nosotros decir que las pymes el rol que le corresponde es solamente absorber mano de obra y otorgar empleo. No, podemos ser un aporte real al proceso productivo nacional. Absolutamente. Y en eso estamos, pero no nos reconocen eso, generalmente no. Por eso que decimos un estigma, si lo primero, a todos los gobiernos que le interesa a las pymes, que absorben más del 60% del empleo privado. Bueno, pero ¿y el aporte real que hacemos? Y si hacemos un aporte real al desarrollo del proceso productivo, bueno, pues necesitamos que se nos retribuya en la misma medida. Y eso hoy día ni nunca ha sucedido. Hay un tema que decía Roberto que me dejó dando vuelta, las tremendas utilidades de la banca, las tremendas utilidades de las grandes empresas.
A mí me parece muy bien. No, Que- no escúchame, estoy diciendo. me parece muy bien. Y yo asumo que si hay justicia tributaria, esas grandes utilidades deben pagar impuestos y grandes impuestos. Y debieran ser un gran aporte para el Estado, para el fisco chileno, que pueda invertir esa plata en desarrollo social, etcétera, en ayudas sociales, etcétera. O sea, para mí no es pecado generar utilidades. Y ojalá las generen las pymes, las generen Todas, las el cielo, el oxígeno. Y ok, y mientras más se gane, más se paga en impuestos y más, y ahí se contribuye al crecimiento del país y al financiamiento de todas las ayudas sociales que se están dando y otras que vienen en el camino. Porque la cosa no, nosotros se nos olvidó, tenemos una memoria súper corta, la pandemia todavía está encima, no sabemos si vuelve o no vuelve, no sabemos qué es lo que va a pasar. Y la situación está complicadísima en general, económicamente estamos súper complicados y eso va a significar que va a haber que hacer un tremendo esfuerzo, o sea, y hoy día afortunadamente, pese a que se pele al Parlamento, lo que sea, este esfuerzo de una nueva constitución, han logrado por lo menos dentro de la bolsa de gato armar algo más o menos decente, de manera que, pucha, por lo menos ese problema, ese tema importante deje de ser tema importante y vaya por el carril que le corresponde y nos dediquemos ¿a qué? A generar empleo, a recuperar el empleo, a bajar las tasas cuando se pueda, digamos. Pero esta cuestión no es automática. Antes de iniciar el programa, tú eres partidario que la tasa está bien, que el Banco Central la haya mantenido en 11.25, si mi memoria no me falla, correcto. ¿verdad? 11. Mira, un 11.25 con las empresas que no tienen capacidad de negociación, llega a cifras astronómicas, porque el 11.25 es la interbancaria. Entonces, efectivamente, hacen que muchas empresas que están relativamente endeudadas no tengan capacidad de pago. Y también daña mucho al trabajador que está endeudado. El otro día se da una cifra que, escucha bien la cifra, el 45% de un sueldo de un trabajador va para pago de deuda. Sí, es que no va. Roberto, perdona. Pero déjame terminar, que ese 45 está cargado, si es deuda, está cargado por una tasa de interés que es reajustable. Entonces, no podemos salir de esta crisis si no vemos un camino de que la tasa baje. Efectivamente, y el Banco Central, en esta oportunidad no bajamos la tasa. Pero díganos, Roberto, díganos un horizonte, Roberto, díganme, no. en la próxima vamos a bajar un 0.25, cualquier cosa atractiva. Yo creo que sería irresponsable que dijeran eso. Yo creo que lo que responsablemente dijeron que en este momento la tasa no se mueve. Pero, por supuesto que ellos van a ir evaluando cómo va el movimiento de la economía y ahí se va a ir produciendo una baja, porque para allá vamos, para ese lado vamos indiscutiblemente. Pero hoy día, como está la situación, bajar la tasa, meter plata, endeudar más a la gente y la cuestión. No, ¿por qué? Roberto, esta cuestión te puede provocar más inflación. Si ese es el problema, hoy día mira, bajó el dólar. Estamos de acuerdo, bajó el dólar. Bajó la demanda, un 18% en el comercio. ¿Estamos de acuerdo? El dólar está a 800, supongo 820, es lo mismo. Por unos días. Por algunos días. Bajo la demanda en el comercio, un 18% es significativo para un comercio que a veces está débil. Y, luego se ve que la guerra de Ucrania sigue manteniéndose y puede sufrir las consecuencias de los productos importados sigan teniendo cifras altas y así sucesivamente, pero efectivamente es como si yo me saco un 4 y le digo a mi papá, mira, voy a mantenerme con el 4. Mira, como el otro día, tenés Roberto, que darle una luz al túnel, darle una luz al túnel. Hablábamos el otro día de lo orgullosos y lo tranquilo que estábamos con tener un servicio de impuestos internos responsable, pro, etcétera. Lo conversamos en este mismo programa. De la misma manera, yo le saco el sombrero al Banco Central de Chile, bajo el mando del señor Marcel o de la presidenta que tengo hoy día. O sea, han actuado responsablemente. Y nos olvidamos, viejo, que hoy día, muchos de los que hoy día siguen levantando, la mano, pidiendo nuevos retiros o cosas por el estilo, parte importante de la inflación que hoy día tenemos, se debe a esos retiros. Porque si no hubiéramos tenido esos retiros, tendríamos solamente el efecto del problema internacional, porque esto es una mezcla, no es solamente de un lado al otro. ¿Has pensado si no se hubieran rebatido qué hambre habría sufrido el pueblo? El problema que el gobierno anterior, el gobierno anterior cometió un tremendo error de no haber dado las ayudas sociales correspondientes en el momento oportuno. Y ese es el problema. No, ¿por qué? Al final los trabajadores, financiaste el problema de los trabajadores con plata de los trabajadores. Esa cuestión es a donde se ha visto. Yo estoy aquí en aquí y en ahora, y un poco, por supuesto,
un poco hacer una reflexión con el presidente Roberto de Conupia, que fue invitado a este programa. Usted dijo al principio que veía como una disposición, ¿no es cierto?, incluso de todos los actores, hasta los empresarios grandes se habían sentado en esta reunión de economía. Pero hay pequeñas cosas, y lo hemos hablado en varios temas aquí, por ejemplo, el tema de la reindustrialización del país, un enfoque distinto también a la nueva economía. Y desde esa mirada, ¿cuál es la visión que usted tiene, por ejemplo, el rol que puedan jugar las cooperativas? Digo esto porque nosotros en los últimos 3 o 4 programas hemos invitado aquí al Banco Ético, hemos invitado a un par de cooperativas. Yo como universidad, la Miguel de Cervantes, que una universidad pequeña de 85% de trabajadores, que vemos el impacto que tiene todo esto, cómo ellos corren para subir un grado, pero también a lo mejor ellos están viendo que se les abra una posibilidad, y en las cooperativas nosotros estamos viendo también una posibilidad de revitalizarla en esa línea, y después puedo comentar un poco más. Bueno, ¿Por qué parte? Sí, recuerdo que en una de las reuniones que tuvimos la semana pasada salió el tema de la banca ética también. Y un colega decía por ahí, pero que la banca ética sea ética de verdad, pues, porque a la hora de cobrar a interés y todo se acabó la ética. Entonces yo creo que hay que darle una vuelta también a ese tema. Pero en cuanto a lo que tú planteas, en esto de cómo ir avanzando, nosotros en el 2013 elaboramos un documento donde decíamos desarrollo económico y una nueva estrategia de desarrollo económico para Chile. Y en ese documento planteamos que uno de los problemas fundamentales en Chile era la poca industria, es decir, planteamos la reindustrialización del país. Claro, porque en un momento determinado era más fácil y más lucrativo vender plata que producir. Sí. Ya. Bueno, está la cosa de la materia prima, que no le agregamos valor, en fin. Entonces, en ese documento planteamos la reindustrialización del país, cuyo eje fundamental podía ser las pymes, como un ente que puede agregar valor, inclusive a la pequeña y mediana producción. Bueno, hemos estado bregando por eso, hasta el momento no se ha logrado concretar, y ese es un elemento que es fundamental. Y la forma de economía social que dices tú, cuya fuente principal son las cooperativas, yo creo que puede ser, sobre todo en épocas de crisis, puede ser un elemento altamente positivo que puede ayudar a dinamizar la producción, ¿no es cierto?, y la economía nacional. Y en eso estoy plenamente de acuerdo con lo que tú dices. Porque por razones que todos sabemos, y no las vamos a repetir aquí, en un tiempo después de todo ese proceso de reforma y de gran avance de las cooperativas, sabemos por qué se les bajó, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que nosotros en la mesa, y se lo hemos dicho, este gobierno creemos que está profundamente equivocado, en la mesa de diálogo ha sentado a las cooperativas. ¿Pero qué cooperativas? Donde está Pisco Capel, Copeuch, bueno, en fin, bueno, y la Confederación Nacional de Cooperativas de Chile, que agrupa las pequeñas cooperativas de trabajo, han estado al margen. Entonces nosotros decimos, esto sí que es más de lo mismo. O sea, seguimos dialogando con aquellos que se agrupan y que de cooperativas tienen poco, porque son formas de inversión también de gran capital. Y eso tienen que enmendarlo de alguna manera, que efectivamente las cooperativas... La pregunta después tengo para Roberto. ¿Qué participación en esta mesa tienen las regiones o representantes de las regiones? Mira, porque eso es tremendamente importante, porque todo se decide en Santiago, con gente de Santiago, etcétera, etcétera. Todo. ¿Me entendí? El tren para Valparaíso. Roberto de Valparaíso. No, está bien. Yo también. Yo me considero parte de la quinta región también. Por eso estoy de acuerdo con lo que tú me dices. O sea, aquí el centralismo no es un tema que lo vamos a borrar solo por vía decreto o por buenas intenciones, sino que una acción completa. Mira, en el tema que a mí me convoca, que no sé, que es un poco el desarrollo económico a través de las empresas de menor tamaño, lo que hemos logrado es que todas estas discusiones en torno a productividad, en fin, y a otros temas, nuevo modelo de desarrollo, que es un tema que se está discutiendo también, y que muchos creen que esta cosa, el nuevo modelo de desarrollo, es acabar con el capitalismo. No, es una organización. Todo lo contrario, ese no es un tema que esté hoy día en discusión. O sea, yo de acuerdo contigo, aquí tiene que haber inversión, tiene que haber utilidad, esto, bueno. Pero se han hecho ya varias mesas sobre productividad en 3 regiones. En Tarapacá se hizo una, la segunda fue en Aysén, en Coyhaique, y la tercera, y la otra fue en Valdivia, con participación directa del ministro de Economía. Allí fueron convocadas las universidades, los gremios grandes y pequeños,
ya, y otros entes de la sociedad civil que tienen que ver con el desarrollo económico. Y ha dado buenos resultados, por lo menos buenas resoluciones, porque hay una presencia de... Ahora, si el tema no es ese, el tema es que efectivamente esas conclusiones que se sacan desde la perspectiva de regiones se llevan a la práctica. Claro, Ese es el tema, porque lo demás podría ser una intención. Hace una reflexión con respecto a la industrialización, y esta es una discusión que ha planteado Segman muchos años, que si no logramos una industrialización, la discusión del salario mínimo va a permanecer por siglos en nuestra vida económica. Porque la única manera de mejorar un salario mínimo digno es que se incorpore conocimiento a lo que estamos haciendo. Y si seguimos con nuestra estructura actual, que donde casi el 50 y tantos % son exportaciones de productos primarios, ¿verdad? El cobre, el litio, la agricultura, salvo el vino, que se puede dejar en una situación distinta, el salmón, no da para pagar mejores sueldos. Europa, ¿qué hace? Incorpora valor agregado a lo que hacen. Los suizos nunca han tenido un chocolate, no tienen cacao. ¿Verdad? Los italianos no tienen café. Claro, ¿por qué? Porque la han incorporado. Y si tenemos, y lo último, déjame, tenemos casi 1.200.000 alumnos en este país que están pasando por las universidades. Hemos creado actividades económicas para absorber ese 1.200.000, o van a terminar en Uber. ¿Te das cuenta ese padre que le ha costado financiar a su hijo, su educación? Y termina manejando, no tiene nada más no manejar un auto, ¿eh? No estoy diciendo lo contrario, pero no es para lo que estudió. Sí. Y lo del banco ético, un segundo. Y los bancos éticos, nosotros lo tuvimos presente, el banco ético no es solamente la tasa de interés, sino la prueba de la blancura que se le hace a la empresa que se le otorga el crédito. ¿Cómo tratan a sus trabajadores? ¿Contaminan? ¿No contaminan? Yo creo que ese tema tenemos que discutirlo también. Tenemos que discutirlo en convergencia. Sí. Y juntarnos con el banco ético y dar a conocer nuestros pensamientos. Sí. Perdona, fue muy largo. Quiero hacer un paréntesis de lo que tú mismo me dijiste anteriormente. Valparaíso, que es nuestra región. Entiendo. Sí. Los dos. Mira, de todas las mesas, la mesa que a nuestro juicio, y no hay ninguna infidencia, se lo hicimos ver al ministro personalmente, fue la de Valparaíso, la más Sí. penca, por decirlo así de alguna manera. Discutieron los mismos temas que se están discutiendo a nivel central. Estaban discutiendo el problema que es la piedra en el zapato para nosotros, que son el pago a 30 días. Ya, cuando eso centralmente se está discutiendo, se está avanzando y había un proyecto de ley. Pero ninguno de los actores allí se le ocurrió ligar la discusión, por ejemplo, rentas municipales versus entrada de mercadería por el puerto de Valparaíso, donde todo se viene, ¿no es cierto?, a lo central y no queda nada allá. Y tenemos un Valparaíso súper deprimido. Estación nomás, po. Estación. Entonces, eso Oye, mira, cuando tú habláis, Roberto, de industrialización, yo estoy total y absolutamente de acuerdo que, bueno, aquí las industrias se perdieron por razones que todos conocemos, etcétera, etcétera. Sin embargo, para poder industrializar tenemos que tener mercado, y ese mercado es el mundo, y ese mercado son los tratados de libre comercio, que hoy día hemos descuidado algunos, estamos repensando otros, etcétera. O sea, ¿por qué? Porque nuestro mercado es muy pequeño, Estoy totalmente de acuerdo que tenemos ventajas comparativas en un montón de cosas. Somos miembros de APEC, etcétera, etcétera. Tenemos tratado con la Unión Europea, podemos ser un vehículo aquí importantísimo de industrialización para el efecto también de las exportaciones. Por lo tanto, yo creo que tenemos que retomar nuestro entusiasmo con esta participación en el mundo. Es tremendamente importante. Mira, el rol que jugó Corfo históricamente, con LAN, con Chilectra, con todas las empresas grandes de nuestro país, efectivamente, y hoy día está muy preocupado el hidrógeno verde. Yo conozco al señor Benavente, efectivamente yo creo que está apuntando a lo correcto, pero todavía nos falta mucho por el desarrollo intermedio. Y Corfo debe jugar, por eso que en el caso, viene la pregunta de Cercotec. ¿Cercotec tú crees que está haciendo el rol que le corresponde dentro de esta estructura de pensamiento nuevo, de sentarse a la mesa a discutir con todos? A ver, me viene bien
me toca bien de cerca porque tú sabes que yo soy miembro del directorio de Cercotec. Ah, chupalla, no sabía eso. Desde el principio sí. En definitiva, soy el único externo porque el resto del directorio son todos gerentes, y son gerentes sí, de Corfo, de diferentes áreas de Corfo, entonces yo soy el único externo. Y entre otras cosas, ahí no corre la paridad porque soy el único hombre. Oye, eso no se sabe tampoco. No, tampoco. Y este directorio lo preside la subsecretaria de Economía. Bueno, yo lo he planteado allí porque es una posibilidad, a pesar de que a mí el cupo en el cual estoy yo no es como dirigente de la PYME, sino que es como persona natural, pero naturalmente que tampoco nosotros nos podemos sacar la camiseta, claro, no. Y lo hemos planteado, creemos que tiene que jugar un rol mucho más activo, y justamente anteayer yo lo conversaba con la subsecretaria de Economía, la necesidad de que haya una interacción mucho más marcada en términos de que todas las planificaciones, por ejemplo, ahora se está viendo la oferta programática para el año, pero que efectivamente se discutan con las pymes. Porque son las pymes la destinataria de los programas. Entonces, ¿por qué? Porque si lo hacemos desde las alturas, teóricamente, generalmente no la chuntamos mucho, ¿ya? Porque no está el sentir real de quién va a ser el destinatario de esos recursos que son las pymes en este caso. Yo por ahí creo que hay que seguir profundizando. ¿Y esa propuesta te la aceptaron? Sí, ¿Se va a constituir en la mesa de trabajo? Sí, no se va a constituir la mesa de trabajo, pero sí se va a llevar al menos en una primera instancia al COSOC, porque existe un COSOC, el Consejo de la Sociedad Civil de Cercotec, donde está representada la empresa de menor tamaño, de allí, y se va a tratar ya de hacer, digamos, lo más amplia posible la discusión. Yo creo que es un punto que nosotros lo planteamos, ¿ya? Pero claro, porque ahí tú te das cuenta, Roberto, de eso, de que cuando está la visión de los afectados, ya, o los favorecidos, para no ser negativos sobre las políticas públicas, las cosas cambian, porque sobre una base de la realidad, o sea, sobre el zapatito que tenía ahí estamos nosotros parados, y no fuera el zapato. No es fácil. Oye, pero... yo voy a volver un poquito al tema de la cooperativa a propósito de lo que tú acabas de decir, ¿para qué están formando las universidades? Yo decía al principio que la universidad en la cual yo estoy, con la Miguel de Cervantes, tiene el 80% de trabajadores. Y ahí los trabajadores están estudiando, no sé, por ingeniería comercial o ciencias políticas, y trabajan, no sé, por una fábrica de envase de uranio o de vino, ya. Entonces están haciendo porque tener un cargo más probablemente le dé una oportunidad en la vida. Entonces yo vengo escuchando eso desde que soy trabajador. Yo trabajé siempre en la banca, en todo caso, la banca privada. Pulmones vírgenes. Y me tocó una época en que el dólar y después el dólar para abajo y las crisis y como las platas desaparecieron y después el boom del modelo que hay que cambiar, sin duda que hay que modificar. Entonces, las cooperativas, yo creo que, y lo dijo también el otro día, ¿te acuerdas? El gerente de la Bancrecer, que es una cooperativa financiera. Para los trabajadores. Para los trabajadores. Él decía, mira, sí, tenemos un problema. Y ahí es donde nosotros como universidad pequeñamente estamos ahora tratando de fijar un convenio internacional para entrar en el plano de la formación de nuevos formadores de formadores en el tema de cooperativismo. Porque una cosa es, ¿no es cierto?, todo el sistema cooperativo que ya conocemos, que está formado, que está con debilidades, que nuestro está con fortaleza, los más grandes, como tú bien decías recién, aquellas cooperativas que son de empresas grandes. Pero lo que hay que hacer aquí es motivar a que se creen unas nuevas cooperativas. Mira, el tema de la migración. ¿Qué hacemos con toda esa gente que es toda mano de obra desocupada hoy día? Y que, ¿por qué uno no podría en ciertos sectores, ¿no es cierto?, en ciertos territorios, ellos están en todo el país, organizarlos un poco, desde la mirada más pequeña hasta la mirada... Son el 10% de la población chilena hoy día. Imagínate. Un 10% ya se llegó. Se reconocen ingresados legalmente como 1.400.000 y hay otros tantos ilegales que dan como casi el 8-9% de nuestra población total, digamos, que andamos cerca de los 19 millones. Que no es bajo. Sí, es mucho. Oye, hay una pregunta también que es por años y es terriblemente injusta. Hay una política de Estado que, para nombrar el caso particular de unas organizaciones que deberíamos estar participando nosotros como institución, es la OIT, ¿verdad? Y la OIT solamente participa por derecho propio la CPC y te invita, si quiere invitarte, a la pequeña empresa. Yo creo que eso la OIT debería modificarlo y el Estado solicitar la modificación correspondiente. Aquí debería haber una representación en la OIT que sea plura de sectores, ¿verdad? No un solo sector.
Y efectivamente yo participé en la OIT con Jorge Arrate, que me invitó el ministro en esa época, porque tampoco era CPC, fue ministro del Trabajo. Y efectivamente te prometo que una de las enseñanzas que tuve es haber participado en la OIT. Por ejemplo, todo lo que era, en ese tiempo se discutía el trabajo tercerizado. Tercerización del trabajo, ¿verdad? Hay mucha argumentación sobre eso. Claro, que en Chile se tomó como mano de obra barata Trabajo precario. y en los no países como... desarrollados se toma Sí. como un hecho de aumentos de productividad, porque si yo me especializo y entrego el servicio, porque si yo tengo una fábrica de hacer esto, no necesito tener un casino, por ejemplo. Sí. El casino que lo maneje externamente la persona que tiene la posibilidad de hacerlo. Y lamentablemente nunca se ha corregido eso. Está dentro de las propuestas nuestras tener alguna manera mayor nivel de representación en las actividades internacionales. Sí, mira, yo voy a hacer 2 comentarios respecto, porque me parece súper interesante. Después voy a hacer un segundo comentario acerca de la cosa de educación que tú planteaste recién. Uno de los planteamientos nuestros es justamente poder tener representación autónoma dentro de la OIT. Y digo autónoma, no ligada a otros sectores de la producción, ¿ya? Que desarrollen su propia línea de trabajo. Eso yo lo conversé en lo personal con nuestra ministra de Trabajo, que es la que lleva todo este tipo de relaciones. Y el planteamiento al final es que el tripartismo a nivel internacional que genera la OIT desde Ginebra es un representante de los empresarios, otro de los trabajadores y los gobiernos. Pues bien, por decir, el código es que el representante de la parte empresarial generalmente lo asume la gran empresa, ¿ya? Porque se supone que es el sector prioritario desde el punto de vista productivo en el país, y eso está así. ¿Se puede cambiar? Desde acá no lo vamos a poder cambiar. Lo que sí necesitamos es que el gobierno, en este caso, y también el ACPC, ¿no es cierto?, los grandes empresarios, nos ayuden a eso. No sé hasta qué punto. ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo odio la palabra ayuda. Roberto, lo que estamos pidiendo es justicia. Sí, pero no lo vamos a resolver acá. Roberto, yo tengo que pedirle ayuda. Yo tuve 17 años, no lo vamos a resolver. 17 años encargado internacional de la CUT. Cuando yo hinchaba fuerte porque pusiéramos el máximo de dificultades a otras organizaciones que pudieran querer participar o que existían. Pues también es injusto que sea solamente la CUT. Espérate. Yo creo que hay una mirada, y lo digo con mucho respeto, si me está mirando alguno de mis amigos de la OIT de aquí en Chile. No. Sí, yo creo que en la realidad, abajo, en el trabajo concreto, entre la CUT, la UNET, la CAT, la CTC, hoy día conversan. El tema es cuando llega el tema de la titularidad, hay un problema que a mi juicio es un grave error. Claro, porque en Chile, por ejemplo, siempre existió una sola central sindical, o existieron varias. Hay que mirar la historia para atrás, pero no importa. ¿Tú no formaste otra? La realidad de hoy, sí, la realidad de hoy. La realidad de hoy. Pero la de hoy existe. Arturo Martínez, que fue presidente de la CUT, tiene otra central. Existe. El tema es que yo creo que hay que buscar ahí una interpretación que permita coexistir y trabajar, porque a mí me tocó ver 17 años y mucho más, porque muchas otras veces fue estudiar los distintos países. Mira, Colombia tiene 4 centrales sindicales, Argentina tiene 5 centrales sindicales, Brasil tiene 8 centrales sindicales. ¿Y quién va a la OIT? No, van todos a la OIT, pues. Claro. Entonces, ellos se combinan, y eso yo discrepo de... En todo caso, no es la primera ministra que hace la misma opinión. Lo dieron la gente que también que estaba en la concertación y la gente que estaba a la derecha. En los 3 gobiernos nos tocó vivir ese tema. Bueno, es más fácil también. El tema ponerse de acuerdo. Vamos unos minutos y volvemos en forma inmediata. En El Perro y el Gato nos hemos agarrado todo el programa. Muy bien hecho, muy bien hecho. Uy, que se pelearon. Lamentablemente tuvimos que ir a un corto circuito que tenemos siempre en estos casos, y le volvemos la palabra a Diego sobre el tema de la OIT. Yo decía que aquí hay un tema que es de voluntad política en el país, porque efectivamente en todos los gobiernos
primero, bueno, había una sola central sindical, o dos habían al principio en el proceso de regulación democrática, y luego se fueron creando otras, entonces se planteó este tema. Fue muy difícil incorporar, igual que en los empresarios, a otras instituciones en esos viajes. A veces se hizo por negociación política, a veces dependía el dirigente en conversación con la propia CUT, etc. Pero yo creo que hay que darle un corte en términos de que si queremos construir muchas otras cosas, esto no lo define. La OIT define que las organizaciones más importantes. Eso es lo que dice el principio. Nosotros más en algún minuto hicimos una presentación al comité de reclamo de la OIT, incluso de la asamblea, que está por escrito. Se mandaron resoluciones para acá. Eso depende mucho de la voluntad o de la disposición del gobierno de turno. Ahora, quiero decir sí, en beneficio de la OIT, desde luego, porque el actual director, que está hace mucho tiempo aquí en Santiago, es un hombre que ha incorporado a las demás centrales en la actividad de una manera que tal vez más autónoma, y cada una hace su actividad. El problema se presenta finalmente esa bendita asamblea, que muchas veces, claro, es el espacio principal que se hace una vez al año, pero que en materia de actividades de la OIT, en estudios, que todas las centrales tienen acceso a eso. Incluso en este caso nosotros como universidad tenemos un acuerdo con la OIT de colaboración en nuestras materias que nos corresponden, en materia educativa, por ejemplo, y de formación. Tienen muchísimos estudios en distintas materias que nosotros como universidad nos sirven para instruir a nuestros propios alumnos. Sí, yo estoy de acuerdo con Diego en el sentido que se necesita un poco de voluntad, entre comillas, política. Sí. Ahora, la voluntad política generalmente tiene muy poco de voluntad. Ahí priman los intereses. Y tú bien lo sabes. Sí. Priman los intereses. Hoy día, ¿quién tiene en la manija para esto, desde el punto de vista empresarial, es la CPC? La CPC puede invitar sí, dentro de su delegación a algún dirigente PYME. Exacto. ¿A quién va a invitar la CPC o a quién invitaría a cualquiera? Naturalmente, el que sea más afín a sus posiciones, porque es una cuestión, como digo, más de intereses políticos que de voluntad. Entonces, lo que nosotros, por lo que estamos bregando, es que no estemos sujetos solamente a esta voluntad o a estos intereses políticos, sino yo creo que eso hay que al derecho efectivo que tenemos por el hecho de existir. Entonces, lo estamos asumiendo de dos puntos de vista. Uno, o por dos carriles diferentes. Uno, desde el punto de vista nacional, donde lo estamos planteando a la autoridad y lo vamos a seguir planteando, y también lo vamos a plantear a la CPC. Y otro, el internacional. Tenemos nosotros ya vinculación con algunas organizaciones de PYME internacionales que carecen de este mismo problema, o tienen este mismo problema, mejor dicho. Y con ellos estamos viendo la posibilidad de que esta reclamación se haga como presentación internacionalmente. O sea, desde dos puntos de vista, poder atacar mejor esto. La estrategia. Claro, estrategia. Entonces eso es. Y finalmente yo, porque quería el tema de la educación, a mí me parece que aquí hay que cambiar el switch de la educación que queremos, desde el punto de vista de un concepto interés país, y acercarlo a lo que tiene que ver el interés productivo del país también. Lo que para nada quiere decir que va a restar la autonomía al joven que sale, por ejemplo, de la enseñanza media para estudiar lo que quiere estudiar. Sin embargo, hoy día la prioridad debiera ser otra. Por ejemplo, nosotros nos tocó juntos ir a hacer un viaje a Alemania hace algunos años. Bueno, y allá en Alemania, que es un país altamente industrializado, como todos sabemos, resulta que no es la nata de ingenieros como existen acá, sino que obreros calificados técnico, de alto nivel. Y que ganan muy buena remuneración. Muy bien remunerados, muy altamente tecnificados, y pocos ingenieros. Entonces, el concepto de educación acá, por ejemplo, se dejó atrás, y hoy día es casi paupérrimo la participación en el mercado laboral de la gente que sale de las antiguas escuelas industriales. ¿Se acuerdan ustedes? Que capacitaban técnicos, industriales y todo. Bueno, a esa gente yo creo que habría que darle, y se lo hemos planteado, a ese tipo de institutos darle un mayor desarrollo, de modo que cumplan, ¿no es cierto?, con un papel más efectivo desde el punto de vista del proceso productivo, pero también que sean bien remunerados como corresponde. Eso se ha dejado de lado. Se han creado miles de universidades, algunas de carácter muy comercial, que ofrecen miles de carreras que al final se traducen en cero o escasa empleabilidad. ¿Ya? Y la productividad del país sigue bajo porque no hay un aporte en términos de mano de obra calificada. En la suma, yo creo que por ahí... la suma de dos cosas. Yo quería hacerle una pregunta... perdón.
un tema tiene dos patas esta cuestión. Primero, que los institutos profesionales han ido decayendo en el tiempo, producto del poco interés de los cabros, los chiquillos quieren ser todos ingenieros, quieren ser todos abogados, médicos, etcétera, etcétera. Y resulta que no, eso ha significado que estos institutos no han podido desarrollarse porque les falta la materia prima que son los estudiantes y los alumnos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Poner mayores recursos para incentivar a estos chiquillos que vayan a esos institutos. Absolutamente. Por ejemplo, si la beca X, una beca X, el que va al instituto profesional tiene 50% de beca, el que va al otro lado tiene 20 nomás. O sea, pero por supuesto, y por otro lado, el sector productivo, generar las fuentes de trabajo para que esos chiquillos que vayan a la parte técnica salgan y tengan empleabilidad, digamos. Porque hoy día, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo me acuerdo años atrás, todos querían ser ingenieros comerciales. Y todos querían, pero no, querían ser de ejecutivo de cuentas para arriba en los bancos. Y después se pobló tanto que terminaron de cajeros los ingenieros comerciales, con un tremendo desagrado, con un tremendo decepción, desilusión. Y pérdida para el país y para su familia y para ellos mismos. ¿Me entendés tú? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Potenciar los institutos profesionales y darle a los chiquillos facilidades y recursos para que vayan a sus institutos. Mira, perdón. Yo quería hacer una última pregunta, o si quiere una reflexión, pero dos cuestiones que son derivadas. Ya sabemos lo de las 40 horas, eso está caminando. Se han incorporado otros elementos como el tema de la adaptabilidad, ¿no es cierto? Y de cómo se participa en ese proceso, si el sindicato, si tiene sindicato, si no tiene sindicato, en fin. Eso tiene un riel que va, y yo entiendo que ustedes lo han apoyado. Pero hay otro tema, y que a propósito que hablábamos fuera de cámara, ¿no es cierto?, la debilidad que tiene lamentablemente el sindicalismo en muchos de estos temas, sobre todo de productividad, a propósito de Alemania, a propósito de España, a propósito de Italia, países con los cuales nosotros tenemos y tuvimos en un tiempo muchísima relación sindical, se formó muchísimo dirigente sindical a alto y medio y alto nivel, que finalmente terminaron de jefatura en algunas empresas. Fíjate tú, dirigente sindical. Pero está planteado el tema de la negociación colectiva por ramas. ¿Cuál es tu mirada respecto a eso desde la PYME? ¿Ah? Y eso va a venir a propósito de la discusión de los derechos fundamentales, que ya estaba planteada en la comisión anterior. ¿Cómo lo ves? ¿Tú ves una cosa posible? ¿Tú ves una cosa muy complicada para la... Tiene aspectos que para algunos los asustan. Tiene otro aspecto positivo como el que te señalo, por ejemplo, las mesas de negociación, los temas de productividad que se pueden negociar con el sindicato, etcétera. Mira, yo un poco lo último que tú dices, todas las cosas tienen sus pros y sus contras, ¿ya? Sí. Y todo depende de la óptica con que se mire. O sea, a lo mejor lo que va a ser muy positivo para ti no va a ser tan positivo para mí. Sí. Porque ahí entra a operar también una subjetividad que tiene que ver, y en el caso nuestro, con el rango, el carácter y la posibilidad de acceder a una u otra cosa. Nosotros estuvimos muy de acuerdo, Roberto, ¿lo cierto?, con la cosa de las 40 horas. Sí. Creíamos que era importante, dimos nuestros fundamentos. Es más, en un momento determinado nos quedamos casi solo contra el mundo. Éramos la única organización que planteábamos. Bueno, la cosa después germinó y todo, empresas de todo nivel estimaron que era necesario y se ha avanzado mucho. Bueno, este problema de la negociación ramal yo creo que parto porque es una legítima aspiración de los trabajadores, como todas las cosas que plantean. Si el problema no está en que sea legítimo o no sea legítimo, el problema está en que su interlocutor sea o no capaz de poder acceder a esa petición. Y en el caso de las pymes, las cosas de las pymes son todas más difíciles, pues. Son mucho más difíciles porque justamente donde se nos ha situado desde el punto de vista ya más macro, estatal, es un lugar de casi de marginalidad, ¿ya?, desde el punto de vista productivo. Por lo tanto, nosotros, nuestra visión es que podemos avanzar mucho en todos aquellos temas sociales que lleven a un mayor bienestar para el país y que vayan a redundar en mejor productividad, siempre y cuando se tomen en cuenta las características especiales de la empresa de menor tamaño. ¿Y eso qué significa? Significa, por ejemplo, gradualidad, como es lo que se plantea en las 40 horas. Sí. ¿Ya? Representa también una mirada especial y particular por sector de las pymes, sí, porque aquí es muy variado, ¿no? Hay pymes que son productivas, pymes de servicio, en fin. Y entonces distintos, son transversales. Claro, perdón, yo hago esta pregunta simplemente porque yo encuentro que existe como terror de eso.
terror. Yo no tengo esa visión. No, nosotros no tenemos terror. Nosotros, Roberto, de nuestra convergencia no. Por ejemplo. No tengo terror, tengo alguna aprensión. Sí. Honestamente. No, pero bueno, es que en esta mesa estamos. Exactamente. Pero Oye, bueno, pero termino. Oye, Italia, España y Alemania son los países que ustedes nombran, todos tienen opción por rama. Y obviamente cuando se llega a esos niveles, se tienen niveles distintos de apreciación. Una pequeña diferencia, todos países desarrollados. Italia, Francia, Alemania, países Sí, desarrollados pero mira, con tremendas una economías. de las cosas que mi tocayo mencionaba, los aprendizajes que uno tiene en los viajes. Y, yo aprendí mucho en la OIT, pero también aprendí cuando estuve 2 meses en Japón, el equivalente a ProChile, en las oficinas de ellos, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que aprendí que me llamó mucho la atención fue que el mejor pagado eran los profesores en Japón. Sí. Lejos que más que los doctores, lejos más. Entonces, efectivamente, nosotros hemos invertido equivocadamente, yo creo, en los colegios y en los colegios técnicos profesionales. Y lo digo porque un colegio técnico profesional hoy día tiene poco espacio, ¿sí? Hay muy poca industria, si los colegios técnicos profesionales no es para ir a un banco, puede ser también, no estoy diciendo, pero ya se saturó, hay cosas que se saturan, ¿verdad? Y efectivamente, y lo otro que aprendí en Alemania, por rama, el sindicalismo por rama. Y se tiene siempre la interpretación que si se negocia por rama, el chico va a quebrar. No, no es así. Lo que se pone es el mínimo. El mínimo y cada negocio conforme a sus condiciones. Cada empresa también renegocia. Después están las regiones. Depende. Entonces, eso efectivamente no se ha demostrado en nuestro país. Como van a quedar pocos minutos, a mí me gustaría, en todos los programas, decimos cuál es la piedra en el zapato que tiene mi amigo Roberto Rojas en el mundo de Conapime. No, Conupia. De Conupia y Convergencia. Y Convergencia. Ya. Después hablamos, después del programa. Ya, ordénense, por favor. Perdón, y decir que Roberto es vicepresidente de Convergencia. ¿Viste, Roberto? Bueno, se le olvida al caballero, se le olvida. Bueno, estimado vicepresidente. Estimado vicepresidente, yo creo que este zapato... La piedra está ahí, po. No, este zapato que trae usted no nos sirve. ¿Por qué? Porque usted tiene que traer un zapato payaso para acá, porque no una piedra la que tenemos, una roca la que tenemos en las piernas para meterla allá adentro. Y esa roca es el pago oportuno o pago a 30 días. A 30 días por colocar en un convencionalismo, porque oportunamente a lo mejor debiera ser... Pasando, 15 días, no sé. Claro. Y que esto hubo una ley del gobierno anterior que por fin se logró legislar. Todo muy bien. Discusiones con Pará y nosotros en la mesa. ¿Pues? Estaba el ministro Valente en esa época, el ministro Valente no, que sí, que no, bueno, nos vamos, y nos paramos, y así de... O sea, sin grabaciones. Claro, ese ha sido... Oye, parece que el gremialismo nuestro ha sido inclusive más incisivo, Roberto, que el sindicalismo actual. Sí, no tengo duda. No. Lamentablemente. Bueno, y logramos, pero todo bien, y quedó con así un forado la ley, porque hubo un artículo que se le puso de que en esto del pago 30 días podíamos llegar a un acuerdo entre el mandante, generalmente el Estado o la empresa grande, y el proveedor pyme, de que nos pusiéramos de acuerdo. ¿Qué poder de negociación tenemos las pymes para ponernos de acuerdo los grandes? Y quedó ahí establecido. Ahora ya logramos que ese artículo fuera derogado. Ya, y vamos por la segunda pata para que efectivamente se haga. El lunes hay una mesa al respecto, porque se estima que podría entrar una modificación de la ley el primer semestre de este año. Que en muy pocos minutos me gustaría referirme que el IVA de los servicios también va a afectar al asunto de los 30 días, porque muchas empresas grandes, si uno les factura con IVA, no nos van a pagar a los 30 días, nos van a pagar 120 días, entonces la liquidez de las empresas pequeñas que van a tener que emitir con IVA, hace un análisis muy profundo don Luis Landa, que es auditor, sobre esa materia, muy interesante. También quisiera hacerle un regalo a mi tocayo de Conupia. Oye, ¿para qué pasa el coágulo? Date un golpe. 1, 2, 3, ordené la nula. Oye, se llama, este es un empresario que tuvo 2, 3 caídas con mucha dificultad y hoy día está en Concepción, la está yendo muy bien, y escribió un libro para transmitir sus
testimonio, que es muy importante, y este programa también deberíamos dedicarnos gran parte a dar testimonio, que es muy importante. Un corcho bajo el agua. De Frank Palma. De Frank Palma. Lo único que te voy a pedir es que lo leas o no lo leas, tienes que entregárselo a otro y decirle lo mismo. Son libros libres, que no pueden quedar esclavizados en una estantería. Oye, muchas ¿ok? gracias, Roberto. El lindo título podría ser también O el mono porfiado. Porque O el somos- mono porfiado. Claro, el mono porfiado. Los pymes una y otra vez. Aquí de los palitos chinos, que todos sabemos la Gracias, historia. Roberto. Y además quisiéramos resaltar los cuadros de trabajadores, porque el pintor es un trabajador del dedicado a la cultura. Es un Y profesional en del arte. Chile lamentablemente todavía no lo estamos haciendo. Si tú podrías mostrar ese cuadro, que me gustaría, que es de Ramón Marín, efectivamente, Aquí lo mostramos, ahí lo mostramos. que bonito. quisiera, que ojalá lo que se vean. lo podamos vender, porque él hoy día está reactivándose porque le afectó mucho el COVID. Por último, quiero nuevamente, vamos a estar siempre, todo el febrero, vigente. No vamos a repetir programas, sino que vamos a estar vigentes, dando a conocer testimonios, problemas, etcétera. Síganos viendo todo febrero. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado y uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara duro polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Vescarpasa y Napoleón, Chatazo y Marimón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, de llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil.